Es frecuente que asociemos el concepto de meditación con prácticas New Age o prácticas orientales no católicas, e incluso creamos que estas son buenas para el alma por cómo se presentan, cuando en realidad atentan contra el primer mandamiento. Y bien, teniendo tanta riqueza en nuestra iglesia, ¿por qué acudir a ejercicios erróneos y pecaminosos que al contrario de una solución van a ser una traba para nuestra salvación? De hecho, fuera del plano espiritual, a nivel científico en los últimos años se ha observado que esta meditación New Age o mindfulness, como muchos le llaman, tiene efectos dañinos para las personas. Te adjunto algunos enlaces de estudios que se refieren a este tema por si quieres profundizar. Sin embargo, no nos confundamos, porque la meditación católica se debe propagar como muy provechosa y necesaria para nosotros. Como decía Santa Teresa, prometedme hacer cada día un cuarto de hora de oración y yo os prometo el cielo. Pero, ¿qué es la meditación a los ojos de nuestra fe? Debemos tener en cuenta que en general hay dos tipos de oración, la oración vocal y la oración mental. La oración vocal es la que se sirve de palabras o de fórmulas que se leen o se recitan, como la liturgia de las horas, el Santo Rosario, el Ángelus, etc. La meditación es oración mental, es uno de los ejercicios más esenciales de la vida cristiana, donde se eleva nuestro ruego hacia Dios por medio de la reflexión, valiéndonos de las potencias de nuestra alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Meditando se considera la grandeza de Dios, nuestros defectos y miserias. En resumen, arde el corazón en devoción. Entonces, ¿cómo hacemos meditación católica? Primero que todo debes buscar algo sobre lo cual meditar. Hay muchos temas y cuestiones, por ejemplo la pasión de nuestro Señor, la Virgen Santísima, las virtudes, el Santo Rosario, las Sagradas Escrituras. En este último caso, la meditación es uno de los puntos de la Lección Divina. Los pasos a continuación también te pueden servir para hacer este mismo ejercicio. El modo de hacer bien la oración mental es el siguiente. Primero, la preparación, que contiene 3 actos, que son la fe en la presencia de Dios, humildad en vista de la propia bajeza y la petición de la divina asistencia. Se puede rezar un Padre Nuestro, un Ave María. Segundo, la consideración, es decir, la meditación propiamente dicha. Se ha de leer despacio los puntos a considerar y luego se repasa mentalmente lo que se ha leído, deteniéndose en el pasaje que más llena y conmueve al alma. Dice San Francisco de Sales que en esto debe seguirse la prudente conducta de las abejas, que se debe parar en una flor hasta extraer toda la miel que hay en ella, y después se pasa a otra, donde traemos a la memoria el tema que meditaremos, pero no solo lo recordamos o leemos, sino que lo ponderamos. Es decir, analizamos y reflexionamos profundamente, valiéndonos de nuestro entendimiento. ¿Qué debo considerar acerca de esta materia? ¿Qué afectos tengo? ¿Qué me quiere decir el Señor? Por tanto, después de haber meditado algún punto, cuando el alma se siente conmovida, es menester levantar el corazón a Dios, por medio de actos de amor y contrición, mezclando con estas breves y fervorosas súplicas, pidiendo a Dios la remisión de los pecados, el fervor, la perseverancia final, el don de su santo amor. Y aquí se deben formar las resoluciones. Lo que meditemos no debe quedar en el aire. Debemos formar propósitos concretos. Por ejemplo, enmendarse con mayor cuidado de algún defecto particular, ejercitar con mayor fervor una virtud, sufrir con más paciencia la molestia que me genera una persona, etc. Algunos libros de meditaciones tienen algo llamado ramillete espiritual, que es un pensamiento que el autor de la meditación nos propone llevar en nuestra mente, que su fragancia nos deleite durante todo el día. Incluso si el texto no lo incluye, nosotros mismos podemos elegir algún punto que nos haya impactado más y llevarlo como ramillete espiritual. Dice San Francisco de Sales que si el Espíritu Santo inspirare algún afecto, debe omitirse la consideración y concentrarnos en ese afecto particular que nos regala el Señor. Es decir, si incluso sin considerar algunos puntos me enciendo en amor hacia Dios, es bueno detenerse en esos afectos y entablar una conversación con Dios incluso. Tercero, la conclusión, donde se dan gracias a Dios por los buenos pensamientos y luces recibidas. Se le ofrece a Dios las resoluciones y propósitos, y se pide la gracia para cumplirlos. También podemos examinarnos sobre la meditación, cómo la hice, cómo mejoro para mis próximas meditaciones, qué distracciones hubo.
Y bueno, ¿en qué momento hacerla? ¿Cuánto tiempo? Usualmente no estamos acostumbrados a meditar, así que lo mejor es que comencemos con un tiempo corto, por ejemplo 5 minutos, e ir aumentando el tiempo que realizamos nuestra meditación. Lo ideal es hacerla en la mañana, en un lugar silencioso y dispuesto, si se pudiese en la capilla, 10 o 15 minutos diariamente, para que nuestros propósitos y nuestro ramillete espiritual lo llevemos durante todo el día. Sin embargo, no hay una regla exacta. Tú puedes elegir el tiempo y el momento del día en el que creas que es más provechoso hacer tu oración mental. Bueno, en cuanto a qué libros podemos usar, se pueden usar dos tipos de libros. Los libros que son exclusivamente de meditaciones, que realmente ya casi no se consiguen, pero en internet hay muchos PDF con meditaciones. Lo bueno de los textos de meditaciones es que, bueno, nos propone un tema, felicidad que se disfruta en el servicio de Dios, por ejemplo nos expone y nos explica, nos exhorta, bueno, la meditación como tal. Y al final nos pone la resolución y el ramillete espiritual, que realmente la resolución es algo muy concreto, muy corto, que debemos hacer, que después de la meditación en teoría queremos cambiar, queremos hacer, y el ramillete espiritual, que es esa frase que vamos a tener en mente todo el día. Esto en el caso de los libros como tal de meditaciones, pero realmente podemos usar cualquier libro espiritual. Por ejemplo, La imitación de Cristo. Este me gusta mucho porque sus capítulos son realmente muy cortos. Tienen muy pocos puntos, los podemos meditar rápidamente. Por ejemplo, este solo tiene 2 puntos, este capítulo. Y la resolución la hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, no sé, este que es sobre cómo se ha de cercenar la demasía de las palabras, pues un propósito puede ser no hablar de más cuando estoy con mi mejor amiga, no sé, no hablar mal de la gente o algo así. Y el ramillete espiritual es alguna frase que podemos tener y podemos repetir o pensar en ella durante todo el día, que también la podemos sacar de aquí, o algo que nos haya inspirado Dios. Yo tengo una libreta para escribir los ramilletes espirituales y que no se me olvide. Entonces, sí, porque a veces se nos puede olvidar el ramillete espiritual, y pues la idea es que lo recordemos durante todo el día. Y también tengo otra libreta que es para escribir las resoluciones, que pues son un poco más concretas, como para todo el tiempo. No es algo que solamente vayamos a hacer durante el día, sino es algo que en teoría vamos a aplicar durante toda nuestra vida.